El Festival Internacional de Teatro FITIC Guaguas de Maíz trae Voces del Maíz, Sembrando y Cultivando Historias, un podcast para reflexionar sobre el teatro para la infancia y la juventud, acompañados por Saidum Choice. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos en otro día más, en otro episodio de esta serie de podcast que estamos desarrollando que se llama Voces del Maíz, dentro del FITIC Guaguas de Maíz. Hoy vamos a conversar con Patricio Estrella. Patricio Estrella es director, actor y creador escénico ecuatoriano, cuya trayectoria se ha consolidado en el cruce entre memoria, insurgencia y el sujeto andino como ejes centrales de su propuesta teatral. Su formación se enriqueció en Francia, en la reconocida Escuela de la Espada de Madera, donde bajo la guía de su maestro recibió el nombre artístico con el que hoy se le reconoce. Esta experiencia europea dialoga con sus raíces quiteñas y con la noción del barroco quiteño, planteado por este teórico ecuatoriano Bolívar Echeverría, un mestizaje complejo y contradictorio que atraviesa sus narrativas escénicas. Patricio ha dedicado su trabajo a las infancias y juventudes, apostando por un teatro que no solo entretiene, sino que despierta memoria, conciencia crítica y sensibilidad frente a los procesos históricos y sociales. En su obra conviven lo simbólico y lo popular, lo mítico y lo cotidiano, ofreciendo un espacio donde las niñas, niños y jóvenes se reconocen como sujetos activos de la historia y como protagonistas de futuros posibles. Su apuesta artística refleja la convicción de que el teatro puede ser un acto de insurgencia poética capaz de sembrar preguntas, recuperar voces silenciadas y abrir caminos para nuevas formas de imaginar la vida colectiva. Bienvenido, Pato. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Ay, gracias. Qué chévere que podamos conversar un ratito del teatro, que es nuestro oficio, y claro, también de estas formas de hacer teatro, ¿no? Porque el teatro tiene miles de formas, miles de maneras, y una de ellas es la que nosotros como Espada de Madera planteamos. Una pregunta que hemos estado haciendo a todos nuestros invitados en este recorrido de Voces de Maíz es, cuando tú eras niño, ¿tienes algún recuerdo que te impactó con respecto a una obra de teatro, una obra artística? ¿Te dejó grabado algo en tu memoria? Verás, yo casi no tengo muchos recuerdos de niño, no sé por qué es una parte de mi vida pero tengo algunos, pero relacionados con el teatro casi muy pocos. Uno que hice teatro, una obra de teatro en la escuela, así una fugaz en el curso, y otra que fue que era mi primer acercamiento a los títeres, pero se frustró porque hubo un accidente en la obra, ¿no? En la representación, ahí por mi barrio, Chimbacaya, en el andén de los trenes, iba una caravana artística y estábamos viendo, y era la primera vez que iba a ver títeres, porque finalmente no los vi, porque hubo un accidente de una niña, y eso, por ejemplo, esas son cosas que de niño tengo del teatro. Más bien no tengo ese acercamiento de decir, ¡ay, qué chévere! Alguna cosa que me relacione con el teatro. Más bien de joven, de estudiante, adolescente, mi acercamiento al teatro fue muy lindo, muy chévere, gracias a mis hermanos, un hermano en especial que desde joven me llevaba a ver todo acontecimiento artístico en Quito, yeah. ¿No es cierto? O sea, yo no puedo decir que de niño tenga alguna vivencia así clara que tenga que ver con mi afición actual, con mi profesión actual del teatro. No tengo esa ¿Y de esas memoria. obras que compartiste con tu hermano, tienes alguna que se te quedó grabada así? Sí, fue de la Toti Rodríguez y no sé cómo se llamaba la obra, pero era La Libertadora del Libertador, algo así. Era una obra de Manuela Sáenz y tal, y con actores, ¿no? Que yo decía, qué bonito, siempre decía, qué bonito, qué cosas tan bonitas hacen. Pero yo no me veía en el teatro, solo era un público. Yeah.
que lamentablemente eso hemos perdido algunos actores ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces era un público que disfrutaba de esas obras. Y no me atraía el teatro como para hacerlo, tal. Más bien yo tenía otras aficiones, como la literatura, la música, Ya. ¿no es cierto? En ese tiempo era la música folclórica, en el barrio teníamos un grupo de música. Mi inclinación era por ahí, más bien. Me gustaba el teatro, me gustaba ver danza, porque veía mucho con mi hermano. Íbamos a obras infantiles de Lola Albán también. O sea, Sí, sí, sí. yo tuve la suerte de tener este hermano y mis otros hermanos también, porque leíamos mucho y ellos me inculcaron la lectura, por ejemplo. Entonces, que de niño yo no tenía esa afición. Yo comienzo a leer como a los 13, 14 años, ¿no? Joven. Pero sí, pero más bien de niño no me acuerdo, sino algunas lecturas, algo así, ¿no? Ya. Pero de joven sí, como que comencé a leer y fue un encuentro muy grato con la literatura. Entonces yo comienzo por ahí, por la literatura, y comienzo por la música, como te decía. Pero ya después la música me lleva también a encontrarme con amigos, hacerme amigos más bien de gente de danza, de gente de teatro. Y yo lo que siempre digo, ¿no? Es que yo le hice un bien a la humanidad retirándome de la música, porque claro, yo como músico no soy no soy músico. Yo aprendí a tocar algunos instrumentos, pero la verdad es que no era mi lado fuerte. Y entonces, pero sí fue el encuentro con el teatro. Por ejemplo, comencé a frecuentar ya gente de teatro, gente de danza, ¿no es cierto? Con el Antonio Ordóñez, qué sé yo, y a ver a esa gente que yo admiré en el escenario, y admiro obviamente por su trayectoria, que admiré en la escena, ¿no es cierto? Después comenzar a poder relacionarme con él. Te estoy hablando cuando yo tenía 18 años. Entonces, y con el Víctor Hugo Gallegos y con mucha gente que realmente eran unos monstruos para mí. O sea, verles en escena era una maravilla, una maravilla. Entonces después comencé y ya nada, de ahí fue como ir con este coqueteo, irme metiendo en el mundo del teatro de a poquito, ¿no? Como una afición, porque yo mis procesos eran otros, ¿no? O sea, yo no quería no tenía en la mente ser artista. Sí, hacer arte, qué sé yo, hacer música, porque yo lo que quería era ser abogado, laboralista, porque yo estaba en los procesos, digamos, desde joven, en el colegio, estaba ya en el proceso en un proceso revolucionario, digamos, ¿no? Entonces teníamos trabajo en las comunidades, en los barrios, en los sindicatos, y yo quería ser sindicalista para defender a los trabajadores, ¿no? Y fui a la universidad con esa, ¿cómo se llama? Con esa intención de ser abogado. Y tenía fijo lo que iba a hacer, porque tenía una hermana también que era sindicalista, entonces yo quería trabajar de la manera que ella trabajaba con todos los movimientos sociales. Y luego se me atravesó el teatro, comencé con el Mosquito Mosquera, trabajamos algún tiempo, seguí talleres, qué sé yo, y conformamos el grupo La Vereda. No sé si vos te acuerdas, ¿no? Debes acordarte, porque esto fue hace mucho, claro. Entonces, el Mosquito tenía ya el grupo La Vereda. Entonces, como comenzamos a trabajar juntos con la Yolanda Navas, con el Norman Apolo, que era un chico que vino de Machala. Entonces, los cuatro teníamos el grupo y comenzamos a hacer teatro popular, ¿no? Teatro callejero. Entonces, ahí trabajamos como 4 o 5 años, ¿no? haciendo teatro. Entonces, y luego estuve en la Compañía Ecuatoriana de Teatro y ya dije, bueno, está bonito esto, ¿no? Y comencé a estudiar y tal, al punto que cuando yo me gradué de la universidad, decido hacer teatro.
O sea, ya el derecho ya... O sea, cambiaste las cambié. leyes por el teatro. Sí, totalmente, totalmente. Porque yo durante la época de estudiante de derecho, yo ya hacía teatro. Entonces, justamente con el Mosquito Mosquera. Entonces, y después yo decidí hacer teatro. Dije, no, eso de las leyes como que me queda muy grande para mí. Entonces me dije, no, voy a hacer teatro. Guardé el título y me dediqué a hacer teatro. Entonces de ahí comencé a hacer teatro, títeres y todo de una manera que yo no puedo decir que desde lo más íntimo de mí quise ser actor o quise hacer teatro, sino que el teatro fue viniendo a mí o yo fui yendo al teatro, no sé cuál de las dos, pero de repente me encontré en este mundo mágico, ¿no? En este mundo que vos puedes hacer un trabajo revolucionario, realmente revolucionario, y un trabajo social, y un trabajo para el pueblo, ¿no? ¿Crees que te sedujo del teatro esa capacidad mágica, lúdica, espontánea que tiene? Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Y ese sentir que hay un medio para que vos llegues al pueblo, que llegues a la sociedad, ¿no es cierto? Un medio mágico, un medio lúdico, ¿no? Que no es el otro que estábamos como acostumbrados al discurso, a la acción, ¿no es cierto? En los barrios y tal, pero sí había otro medio que podía suplir esas actividades y llegar, creo yo, de una manera profunda, de una manera que conmueva, porque el teatro tiene eso, ¿no? Tiene el poder de conmoción. Claro. Y un pueblo y una sociedad conmocionada, conmovida, yo creo que es susceptible de realizar cambios grandes, ¿no? Cambios profundos. Entonces sí, el teatro tiene este mundo mágico, este mundo lúdico que nos permite pues acercarnos a la sociedad. Y lo otro es que, aparte de, como vos decías en un principio, divertir, ¿no es cierto? Que es, yo sí siento que, digamos, que la premisa más clara del teatro es divertir, pero también uno se tiene que preguntarse cómo divertir, ¿no es cierto? ¿Y qué es la diversión? La diversión para mí no solamente es ese solaz a través de la risa o de la catarsis de la risa, sino más bien es poner en un estado diverso al alma. ¿No es cierto? Entonces, por eso uno no sabe por qué una señora, una abuelita, se divertía tanto llorando, viendo las telenovelas o viendo una tragedia, ¿no es cierto? Pero salía conmovida, salía diversa. Entonces yo pienso que por ahí es el camino, ¿no? De que nosotros, o al menos que yo creo que el teatro nos pone y nos pone un reto, claro, para llegar al público. Claro, es como entender también en el entretenimiento, pero no desde esa banalidad, digamos, que ahora, hoy por hoy, digamos, el poder nos quiere en causa, digamos, las manifestaciones artísticas, sino también es una forma de entretenimiento donde entran en cruce otras cosas, ¿no? O sea, el hecho de reflexionar también sobre lo que está pasando, sobre lo que pasa en escena también. Entonces, digamos que no solamente es un disfrute a la ligera, sino también la posibilidad de ir escarbando más a través de la propuesta artística, no sé. Sí, totalmente, ¿no? Y eso no sataniza, ni mucho menos, la risa, porque la risa, el humor, definitivamente es político también, ¿no es cierto? Y eso es bueno. Y nosotros también creemos como grupo que es bueno también generar situaciones hilarantes, situaciones que lleven al público a esta catarsis de la risa, qué sé yo, ¿no? Pero también como sopesar, ¿no es cierto? Cómo vos en tus puestas en escenas vas poniendo temas contundentes, temas álgidos, y cómo vas haciendo un tratamiento para que ese tema, por más profundo, por más doloroso que sea, tenga
digamos, un elemento que es necesario en el teatro, ¿no? Un elemento mágico, lúdico, un elemento, digamos, a nivel plástico, a nivel dramatúrgico, ¿no? Que sea súper accesible también, y que el público a través de se divierta mucho, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que es necesario plantearse primero qué es lo que quiere decir uno en escena, ¿no es cierto? Pero también es necesario plantearse el cómo quiere decirlo, ¿no es cierto? Para que este qué y el cómo pues lleguen de una manera súper fluida, súper generosa al público. En este sentido que estás hablando, ¿cómo entiendes esta relación que se da y que has tejido en todos tus trabajos entre el teatro y la memoria? Yo creo que han ido de la mano, ¿no? Porque vos hacías una presentación de mi trabajo. Sí, y nosotros estuvimos, como te comentaba, yo estaba relacionado con el pueblo, con los procesos sociales desde muy joven. Entonces, cuando yo voy a Europa, veo otra realidad, ¿no es cierto? Veo otra realidad, otras realidades, y me hacen pensar en nuestras realidades. Es decir, el estar también un poco distante, a mí me hizo pensar que nosotros somos más necesarios acá como artistas, ¿no es cierto?, que hacer un proceso en otros países y quedarnos en otro país. Entonces, era mi pensamiento, y decía, ¿y como grupo qué vamos a hacer nosotros en Europa? Vamos a hacer un teatro europeo, un teatro que se adecúe a las necesidades, a los ritmos, a las diversas formas que en ese tiempo se hacían en Europa. Pero yo decía, ¿por qué no todas estas herramientas que nosotros estamos teniendo, ir a desarrollarlas en Ecuador? Que allá tenemos nuestra raíz, allá tenemos nuestra historia. Y entonces desde ahí nosotros hemos vivido como grupo, hemos vuelto siempre la mirada a nuestras raíces y a nuestra memoria. Y entonces una parte fundamental en nuestros trabajos, hablar de lo nuestro, hablar de estas cosas, ¿no? Sí, universalizar el discurso, ¿no? Pero también revitalizar nuestra memoria, revitalizar nuestra historia, nuestra cotidianidad. Hablábamos de extramicrófonos de esto, ¿no? De que muchas veces nosotros como artistas o como personas tratamos de irnos despojando de cosas nuestras, ¿no? Por ejemplo, el dialecto, los modismos, los dichos, mientras menos lo decimos, creemos que somos un poco más parecidos a otros, ¿no? Lo que es todo lo contrario. Cuando más tenemos estas formas que nos dan identidad, nosotros podemos de una manera, digamos, sólida, contundente, mostrar nuestro ser, digamos, ecuatoriano, y universalizarlo, ¿no es cierto? Y en las obras sucede eso. Y muchas veces vamos quitando modismos, dichos a la obra porque pensamos que en otro país no lo van a entender o qué sé, ¿no? Pero yo siento hoy por hoy que eso es un error. Más bien hay que buscar cómo dar identidad al teatro que uno hace, ¿no es cierto? Y dando identidad al teatro que uno hace, está revitalizando la identidad que uno tiene. En este proceso de todo su trabajo, ¿cómo ha sido esto que estás comentándonos ahorita en relación a todas estas giras que has realizado en muchos países del mundo y has presentado tus espectáculos, has estado presente Espada de Madera? ¿Cómo ha sido esta relación de lo que tú dices? ¿Cómo ha sentido la gente, digamos, de este universo ecuatoriano? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Ha sido muy, muy chévere y decidora porque el público como que agradece, ¿no? Como que agradece y mira desde otro lugar a tu proceso, pero te mira también
como país, te mira como una identidad. Entonces eso ha hecho que nosotros pongamos mucha más atención en cómo presentamos nuestras obras. Si bien las obras nuestras son eclécticas, agarran de un lado, del otro, una técnica, otra, pero como darle esta identidad de que los personajes que buscamos que narren las historias estén dotados de identidad. El vestuario, por ejemplo, ¿no es cierto? Este vestuario barroco que nosotros muchas veces tenemos es este barroco no universal, no europeo, sino este barroco andino, este barroco, este ir llenando los espacios vacíos, que en definitiva es el barroco, ¿no es cierto? Cómo irlo adornando, pero para que digamos, esta amalgama no sea una cosa de difícil lectura, sino más bien, digamos, que aporte como un proceso identitario, ¿no es cierto? Tanto, como te decía, en el vestuario, como en el lenguaje vocal y en lo que se dice. Y esto porque todos estamos atravesados de memoria. Claro. Estamos atravesados de memoria y somos eso. Y no podemos ocultarlo. Más bien todo lo contrario, ¿no? Deberíamos que esa memoria que nosotros tenemos aflore y se reivindique en nuestros espectáculos. Así hemos hecho, digamos, cada obra tiene un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, El Quijote, que si bien es una historia universal, una historia europea, qué sé yo, que escrita en otro tiempo y en otro lenguaje, digamos, nosotros cómo hacerlo un poco más local, ¿no es cierto? Y es en esos personajes, cuando la obra nos permite también, ¿no es cierto? En esos personajes, por ejemplo, en la parte del maese Pedro, ¿no es cierto? Como esta cultura popular, esta cultura de las plazas, del que vende las pomadas y todo. Entonces, digamos, entra a poner fuerza en lo identitario dentro de este montaje, ¿no es cierto? Si bien es cierto, no es una obra que se le ponga en un contexto ecuatoriano, o los personajes sean indígenas, no, sino más bien son partes de sus personajes que van dando identidad a esta obra. Y así en otras, ¿no? En Los pájaros de la memoria, digamos, Al pie de la campana, en todas esas obras hemos buscado que esta parte nuestra identitaria esté presente en ellas. Cuando han trabajado con estas obras un poco foráneas en cuanto a la dramaturgia, por ejemplo, con esta que ponías el ejemplo del Don Quijote, bueno, alguna vez también vi todo este trabajo que hicieron sobre Romeo y Julieta y obras también de Federico García Lorca. ¿Cómo ha sido este proceso de trasladar, digamos, a esta esencia un poco a este barroco quiteño, ¿no? ¿Cómo es este proceso? Claro, porque yo pienso que uno tiene que decirle desde el lugar en que habita, ¿no? Porque si bien es cierto, Lorca y tal, vivieron primero en una geografía específica que uno no conoce. Después vivieron en una situación que a uno le es lejana, ¿no? Y digamos, pero su obra es universal. Entonces, ¿cómo hacer que esa obra universal, que lo que quiere decir Lorca, que lo que quieren decir otros autores, se reflejen en el trabajo de uno, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí, soy insistente en eso, tiene que uno regresar a lo que uno tiene. O sea, no puede inventarse un Lorca que no conoció su espacio físico, su dialecto, su forma, ¿no? Tiene que reinventar esas obras. ¿Cómo hacer un Hamlet, un Shakespeare, ¿no es cierto? Si uno nunca vivió esas realidades. Pero lo que está tomando es esa, digamos, esa dramaturgia, esa forma, es más que esa forma, esa
ese tema contundente que uno cree que tienen esas obras, ¿sí? Y cómo trasladarlas a nuestra realidad. Entonces yo estoy pensando en lugares comunes a nosotros, ¿no es cierto? Estoy pensando en personajes comunes a nosotros. Y bueno, ahí se van amalgamando, ¿no es cierto? Porque la identidad de Lorca también es una, ¿no es cierto? Y tampoco puedes irte encima de esa identidad. O sea, tiene que haber un diálogo, tiene que haber un diálogo, tiene que haber una conversa, ¿no? Entre tu propuesta y la propuesta también de quién estás vos tratando. ¿No? Entonces no puedes hacer yo no es que no puedes, yo digo, yo no podría hacer un trabajo español de Lorca. Claro. Yo de España conozco de paso, o sea, ¿no? Y como anécdota, por ejemplo, en mi imaginario, cuando montaba el Quijote, los lugares donde él habitaba eran llenos de, por decirte, de guavas o de qué sé yo, de otras cosas, ¿no? Y cuando voy y conozco La Mancha, era un desierto total, o sea, digamos, claro, entonces es otra cosa, vos te vas imaginando con lo que conoces, con tu alrededor. No puedes imaginarte, digamos, sí puedes imaginarte, ¿no? Pero lo más cercano a vos son las montañas, la guava o lo que fuera. Entonces, yo creo que eso también incide mucho en las propuestas que uno tiene, ¿no es cierto? Y también incide en lo que ha vivido, ¿no es cierto? Yo vengo de un barrio popular y he vivido en ese barrio y he vivido con personajes populares y he vivido en situaciones muy densas dentro de un barrio popular y claro, toda esa memoria que uno va teniendo va sacando y va aflorando en cada uno de los montajes. ¿Crees que de alguna forma, digamos, todo ese trabajo que ustedes han realizado a nivel investigativo, a nivel de puesta en escena, un poco ha servido como para configurar esto que un autor habla sobre la cuestión del sujeto andino que a través de toda su propuesta? Yo creería que claro, son lecturas, ¿no? Yo nunca me he puesto a imaginarme eso hasta que un compañero nos leyó de esa manera, digamos, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho este camino, ¿no es cierto? Sí, pensando, repensando en nuestra andinidad, en nuestra identidad como andina, ¿no es cierto? Pero no nos hemos puesto a pensarnos como un eje de estudio, pero me parece interesante, ¿no? Que todos esta gente maravillosa, estudiosa, ¿no? Que son capaces de hacer este tipo de lectura, vayan identificando en tu trabajo el sujeto andino, por ejemplo, ¿no es cierto? Ajá. Claro, porque, como te digo, yo particularmente hago mi trabajo. Trato de hacer de la mejor manera posible, investigar, definir una dramaturgia, definir una puesta en escena, ¿no es cierto? Ponerlo, hacer que sea rigurosa, pero más allá de eso, yo no me puedo ver mucho desde afuera. Es medio complejo, ¿no? Es medio complejo, pero gracias a, como te digo, a esta gente, a Jaime, por ejemplo, ¿no es cierto?, que hace un estudio, entonces ellos nos van ubicando en cierto lugar. Entonces, pero yo sí creo que obviamente todo lo que te estoy contando, lo que te cuento, aporta de alguna manera para que estemos, digamos, teniendo una identidad, ¿no? Y nos convirtamos en este sujeto andino que de motivo de estudio, digamos. Eso es lo que yo te contaba, que cuando yo vi el Quijote en Colombia, entonces me sentí muy identificado realmente. Era como traspasar esta barrera del espacio y encontrarte de inmediato en tu lugar
natal, ¿no? Es el lugar donde naciste, donde procedes. Entonces, todo esto que estabas diciendo también en torno a la cuestión del lenguaje, estas particularidades que se tiene, eso también posibilita que exista un viaje, ¿no? Un viaje de retorno, digamos, que nos hace en ese presente viajar al pasado y nuevamente ubicarnos al presente, que es muy interesante, y en esa medida también nos hace como crear esto o vivir esto de ser un sujeto andino sin querer serlo, ¿no? Porque me quedo con esta idea del sujeto andino que para mí como es bien potente, ¿no? Claro. Porque como que nos configura también en el momento actual, por ejemplo. Digamos, es una identidad súper clara que nos permite también a partir de eso como reivindicarnos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo también creo lo mismo. Y creo y veo también en muchos compañeros, compañeras, que esa andinidad, eso está súper presente y es lindo y es súper chévere, ¿no? Y se agradece mucho porque eso ayuda, digamos, apoya como para tener una identidad fuerte, porque lamentablemente nuestra identidad no es tan fuerte. Uh-huh. No es tan fuerte. A veces creo que muchos años de colonialismo, ¿no es cierto?, han hecho que nuestra identidad no sea tan sólida. Uh-huh. Nos han ido castrando, pero yo siento que también ha habido una resistencia súper importante, ¿no?, dentro de nuestros ancestros y de un sector de la sociedad por mantener esta identidad que nosotros tenemos. Entonces yo creo que el teatro fortalece también, ¿no es cierto? Uh-huh. Nos ayuda a fortalecer esa identidad que a veces nos es esquiva, ¿no es cierto? No sé, por muchos motivos. Y hablando de identidad, y por ejemplo de los pájaros de la memoria, ¿no es cierto? A manera de anécdota, yo fui a montar esta obra hace poquito en Colombia. Y pasó con otra obra también, ¿no es cierto?, con Lunático. Entonces, esas obras tenían una carga identitaria, pero muy serrana, las dos, ¿no es cierto? Yeah, eran sí. Personajes, una obra, digamos, hice con el grupo La Carreta, ¿no? Entonces, eran personajes muy de allá, del Tungurahua, y se hablaba del Tungurahua, y se hablaba del Pailón del Diablo, el entorno geográfico, y eso le daba una identidad a esas obras, ¿no? Pero cuando monto en Colombia, si bien ellos decían, claro, como estaba escrita con los modismos, decía, sí, pero a veces no sabemos qué quiere decir esto, los chicos colombianos. Le digo, pero hagamos un ejercicio. Ustedes entienden el contexto totalmente. ¿Por qué ustedes no hablan en su dialecto de esta obra? Ya. Y solo cambiaron, digamos, las formas dialectales, el hablado, lo hicieron paisa. Y en vez de decir Tungurahua, decían, qué sé yo, el Nevado del Ruiz. Ya. Y en vez de poner como ejemplo a, qué sé yo, a Juan León Mera, ellos ponían a un poeta de ellos. Y la obra cambió radicalmente. Era colombiana. Era una obra que un escritor de teatro cubano después dijo, qué linda obra. El dramaturgo sabe mucho de colombianidad, decía. Ya. Y creyó que había escrito un dramaturgo colombiano. Qué interesante eso, ¿no? Es muy loco. Sí. Entonces, cuando vos le das un tono de identidad, eso se transforma. Claro. Y lo mismo pasó con Los pájaros de la memoria. Claro. Que eso era una obra aquí muy serrana, muy del viaje de la sierra hacia la costa, pero allá lo hicieron paisa. Y yo ya con el antecedente otro, ya sabía que solamente tenía que ponerle en otro dialecto, claro. digamos.
Ese es un poco, ahorita me pongo a pensar en torno a lo que habla Diana Taylor, en torno a la cuestión del archivo y el repertorio, ¿no? Porque digamos, la obra que tú escribiste, lo escribes con con los dialectos un poco propio, incluso de Tungurahua, para ser más Claro, específico también, y luego de eso queda allí en un archivo nada más. claro. Pero cuando es llevada a escena, ya sea por un grupo ecuatoriano que sea fuera de el Tungurahua mismo, o en este caso, como cuentas, que fue de Medellín, paisa, entonces, ¿cómo se transforma? O sea, ese archivo que estaba ahí un poco, no enterrado, pero digamos escrito en ese libro, de pronto cuando comienza a tomar vida en ese repertorio, ¿no? Cómo se reactualiza a través de ese juego vivo que tiene. Claro, es como te contaba, ¿no? O sea, esto, como te decía anteriormente, ¿no? Yo no me puedo imaginar haciendo un Lorca con un español, o sea, no es mío, no me representa, no nada. Pero sí un dialecto nuestro, un Lorca que tenga que ver con otras cosas, sí me representa. Entonces yo creo que ahí es cuando se funden estas dos cosas, esta fuente, pero también quienes generan, ¿no es cierto?, el hecho teatral, ¿no es cierto?, quienes generan la obra. Entonces, si bien hay una dramaturgia, pero hay otras cosas que las van constituyendo, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver mucho con la identidad. El Espada de Madera tiene un repertorio muy grande que van desde obras para jóvenes, obras para adultos, obras para niñas y niños. ¿Cómo ha sido enfrentarse con sus trabajos, por ejemplo, en torno a este tema de la memoria con niños y niños? ¿Cómo ha sido esta recepción, digamos, de los niños? Yo creo que este diálogo, ¿no?, con niñas y niños es fluido tanto como con los adultos, porque a veces nos ponemos a pensar que el niño, la niña, es otro segmento de la sociedad, que el niño, la niña tiene otras formas de entender, a veces peyorativamente, ¿no es cierto? Pero nosotros como grupo hemos decidido desde hace muchos años ponerle al niño, a la niña, como público. Punto. Ya. O sea, y primero, en el momento en que se le pone como público, no público infantil, Ya. sino como público, un público crítico, un público que los niños son críticos, pero las niñas, niños son el público más crítico que vos puedes tener, porque si no le gusta algo, se entretiene, se va, grita, Claro. tal. Pero si está como conectado con lo que tú estás haciendo, pues el público recibe esa historia. Entonces, si bien es cierto que hay algunas técnicas, algunas metodologías para trabajar obras para niños, yo creo que al infante hay que ponerle como un público crítico, y hacer con todo el rigor, tal como quisieras para adulto, la obra para niños. Entonces yo creo que si haces ni siquiera es un esfuerzo, si le das el derecho a la niña y al niño de ubicarle como un público y de respetarle como tal, ¿no es cierto? Y de no afectar su inteligencia, porque muchas veces pensamos que el niño tiene que ser conducido en una obra y una manera conductista, decirle, sí, por aquí, por acá, salió, no salió, párense, ¿no? Sino más bien, si vos le ubicas, reitero, como público, tú haces un espectáculo. Y Claro. el niño ve ese espectáculo, lee ese espectáculo y mejor siente ese espectáculo. ¿Tienes alguna anécdota así de que un niño o una niña se ha acercado después de la presentación de su trabajo y te ha dicho alguna cosa, ha reflexionado contigo, no sé? Sí, muchas veces, más que decirme algo, yo siento que cuando ellos se acercan y me abrazan, porque los chicos, he visto muy pocas veces abrazan
a los actores, sino van donde los títeres, que al final de la obra, ¿no es cierto?, van a ver. Pero lo lindo ha sido que muchas veces han venido y quieren abrazarme a mí en una manera de agradecer lo que han visto. Y esa parte es muy, muy linda, digamos, ¿no? Y dice mucho de la sensibilidad del público. Y dice también otras cosas que no me han pasado conmigo, pero yo vi a un niño después de un espectáculo lindísimo de títeres, donde era un circo y habían unos monos que les traían en una jaula, ¿no es cierto? Y el titiritero le volvió a meter al monito en una jaula, tal, y todo el mundo se fue y yo me quedé con el titiritero a esperar de que levante sus cosas, y había un niño que no se levantaba y no se iba del público. Estaba con su mamá llorando. Y la mamá se acerca, dice, ¿podemos hablar? Le dice el titiritero, mi hijo quiere decirte algo. Y le dice, quiero felicitarte, pero te olvidaste de liberar a ese monito de la cárcel en la que estaba. Y eso fue impresionante, ¿no? Tenaz. Entonces, por suerte el titiritero tenía muchos recursos. Lo que pasa, le dice, es que estaba esperando que tú me lo digas porque tú eres un hombre sensible y un hombre inteligente que te diste cuenta. Y ahí comenzó a jugar con los otros títeres y le liberó al títere. Eso ya fuera después de que se había acabado. Ya se había acabado la obra, ya se había ido todo el mundo. El titiritero estaba levantando ya los títeres. Entonces, claro, ves las inteligencias de los chicos, chicas, es muchas veces superior a la nuestra, claro, ¿no? Porque además ellos son muy sinceros, muy sinceros. Nosotros podemos un poco hasta mentirnos y mentir, claro, de un espectáculo, pero los chicos no, los chicos son sinceros. Y entonces, también que es una reflexión muy profunda, ¿no? También después de eso, en torno a la cuestión de que le liberan al mono, me parece como una reflexión muy profunda de parte del niño, ¿no? Claro, una reflexión y una sensibilidad, claro, tenaces, ¿no? Entonces ahí sí, yo creo que sí, ¿no? El público chiquito, el público infantil agradece mucho que un espectáculo haya sido hecho con amor, con rigor, con profesionalismo y haya tenido, digamos, un formato que a él le respete, digamos, ¿no es cierto? Entonces, claro, no pienso que las cosas que se hacen al apuro, fáciles, y se le ubica a la niña, al niño, en un lugar muy como, claro, superfluo, puedan aportar mucho. ¿Alguna vez ustedes han desarrollado este espacio como del teatro foro, hablar con las niñas y niños después de la función? Digamos, no como una metodología nuestra. Porque y particularmente yo creo que el público, digamos, más bien el artista, en este caso nosotros, ya hablamos. ¿No es cierto? Ya hablamos y ya dijimos lo que teníamos que decir. Entonces, en ese sentido, no propiciamos los foros. Los propiciamos en otros lugares, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando vamos a un teatro y el teatro tiene esta metodología de hacer foros. En Colombia, uh-huh, casi todos los teatros populares tienen esta metodología de hacer foros, ¿no es cierto? O cuando nosotros estamos en una instancia pedagógica. Entonces sí, ahí creemos que son necesarios los foros. Pero, digamos, generalmente cuando hacemos temporadas, cuando nos presentamos, no hacemos foros. Uh-huh. Hacemos foros en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, como las que te contaba. Uh-huh. Te pregunto esto porque muchas veces, claro, son los ambientes familiares donde se produce todo ese conocimiento, esas interacciones, esa memoria que viene del pasado también. A veces las escuelas simplemente son centros de información, uh-huh, donde recibes algo, pero no pueden, digamos, cambiar o interceder demasiado en el niño o en la niña.
Y entonces el teatro, digamos, puede convertirse en una herramienta para poder, como, no sé, en este tema, por ejemplo, que decías de este ejemplo que había pasado del mono que no había sido liberado, ¿no? Entonces, ¿cómo puede también el teatro en ese momento cambiar por lo menos un minuto? No sé si esta discusión el niño lo haya llevado, bueno, en este caso sí lo llevó a su casa porque fue con su mamá, pero no sé qué pasará con otros niños, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Dónde se queda, digamos, el teatro? Porque es tan fuerte todo lo que te llega. ¿Y dónde se queda después? Yo creo que se queda bien adentro, hermano, y algún rato eso explota. Y hablando de anécdotas, ¿no? Verás, yo tengo el tío Carachos que ya tiene 35 años, va por las 2000 funciones. Ya. Entonces, le daban 2000 funciones por la vida, digamos. Y yo iba por la Amazonas. Y un chico internado, así ejecutivo, me queda viendo. Y deja el maletín y dice, ¿te puedo dar un abrazo? Y dije, bueno, dale, o sea que chévere. Ya. Y me abrazó y me dijo, gracias, gracias. Cuando yo era niño, vi el tío Carachos y eso a mí me transformó la vida. Y entonces, pues dices, ¿qué cosas tiene el teatro? Claro. ¿Qué cosas tienen las obras? ¿Qué cosas tienen los seres humanos, no? Entonces yo sí digo, cuando algo cala profundo en el ser humano, eso se queda para toda la vida. Eso se queda para toda la vida. Pero volviendo a lo otro, sí que son necesarios los foros en estas circunstancias. Sí que son necesarios. Y aquí mismo en Espada de Madera, en el grupo, en el Teatro del Pueblo, cuando hacemos un trabajo de difusión, ¿no es cierto? Hacemos los foros. En el pueblo, con los niños, con las niñas, con los estudiantes, porque sí es necesario este momento de reflexión. Es muy necesario. Como es un momento también para que se vayan interconectando toda esa serie de sensaciones que uno vive a través de la cuestión del espectáculo, ¿no? No como para tener todos un punto de vista homogéneo, sino más bien también para ayudarte a esclarecer muchas cosas que quedan ahí como Sí, vacías, ¿no? sí. Acá mismo hubo una ocasión que hicimos después de una función, un foro, y un mismo habitante, no sé si es de aquí, entonces decía, gracias por traer cultura a este pueblo inculto. Ya. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿qué está diciendo? Claro. Dice, porque aquí lo único que hay es perros, ni siquiera limpian la caca del perro, no sé qué. Y claro, entonces ahí en ese momento el foro se vuelve como súper importante porque pudimos, mis compañeras y yo, decirle que no, que todo lo contrario, que nosotros hemos venido a un pueblo que tiene memoria ancestral, que tiene una cultura viva, que tiene la fiesta popular, Claro. un pueblo que tiene, digamos, algo que fue y es invisibilizado para Quito. Entonces, claro, y ahí se armó también una discusión porque otros habitantes de acá comenzaron a decirle, ¿no? O sea, ¿por qué dice eso? ¿Por qué si acá hay manifestaciones, si hay es un pueblo de fe, de cultura, de no sé qué? Entonces el foro se vuelve como Claro. interesante y necesario, Como ¿no? un mediador también para poder Totalmente. hablar eso y discutir, porque digamos, no necesariamente los personajes, o sea, digo, desde tu perspectiva, por ejemplo, el personaje de pronto puede ser incluso contradictorio a tu forma de pensar, pero eso en cierta medida debe ser como debatido también, digo yo, en un momento, ¿no? Porque puede el espectador salir con esta idea de que esto es así, pero de pronto, no sé, la idea era otra, ¿no? No sé si me Sí, entiendes. sí. Yo creo que en ese sentido los foros son como necesarios, como súper necesarios. Y, y claro, ¿no? Digamos, y es necesario crear un espacio de diálogo también. Entonces los foros se convierten en ese espacio y la obra de teatro, o sea,
se ha constituido en un generador de ese diálogo, una generadora de ese diálogo. ¿De pronto crees que puede ser esta cuestión del foro como una posibilidad también de intermediar con este trabajo de la memoria? Yo creo que sí, yo creo que podría también reforzar ese trabajo, ¿no? Porque si bien es cierto, si tú hablas una obra tuya habla de la memoria, ¿no es cierto? Con estos lenguajes que nos permite el teatro y que nos acercan al público. También el diálogo refuerza ese contenido, ¿no es cierto? Esa narrativa porque no es una narrativa, es una vivencia, algo más porque la narrativa puedes inventártela, ¿no es cierto? Pero la memoria no. Claro. La memoria existe, y entonces el diálogo puede reforzar todo eso. Es más en los niños y niñas. ¿Tú crees que hay una diferencia cuando las niñas, niños asisten a una obra de teatro que cuando las niñas, niños asisten a la misma obra de teatro pero en compañía de sus papás? ¿Sientes que hay alguna diferencia en esto? Como cuando asisten en un grupo escolar, digamos, de la escuela, van a ver la obra de teatro, que cuando los van con sus papás, con sus mamás, con sus abuelas, ¿hay una diferencia? ¿Se produce algo ahí diferente? Estoy pensando, más bien recordando, ¿no? Que alguna experiencia Pero yo creo que sí debe haber un cambio, porque tú estás en un entorno, cuando estás en el aula, en el grado, con tus compañeros en el teatro, que te permite ser más espontáneo, seguramente más, qué sé yo, estás protegido con tus iguales, por decirle de alguna manera. En cambio, cuando vas con la familia, vas con tu padre, vas con tu entorno, vas con tu dinámica familiar, entonces puede que eso influya. Debe ser un motivo de estudio, ¿no? Porque de ver cómo se relaciona y con lo que me preguntas hoy voy a estar un poco más atento en las funciones porque, claro, es algo que no lo tengo muy seguro, pero sí creo que debe incidir. Cómo incide el lugar también. Claro. No es lo mismo dar una función al aire libre que darlo en el teatro o en el aula o en el patio del colegio. Los lugares, las situaciones también como... Claro, porque aquí, digamos, cuando dan las funciones en el Teatro del Pueblo, entonces viene toda la comunidad y vienen niños, niñas, claro, jóvenes, adultos, abuelos, abuelas, o sea, viene toda la familia. Sí. Entonces no es una obra específicamente para niños ni para grandes, sino que ahí se rompe, digamos, este marco que tú estabas diciendo. Y es una obra de teatro nada más, donde pueden disfrutar todos. Claro, verás, mucha gente acá viene y dice, no, es una obra para niños, o sea, pongámosle para adultos nomás. Y claro, nosotros respetamos obviamente, pero le decimos, mira, acá no podemos, acá vienen niños y no les podemos negar la entrada a veces, pucha. Si es una obra que ya sea demasiado, entonces les explicamos a los papás. Pero como las chicas, los chicos de acá del pueblo, desde cuando hemos inaugurado este lugar, han venido, ¿no? Uh-huh. Y vienen a obras que, digamos, de teatro danza, vienen a obras muy profundas, o de teatro físico, obras que muy abstractas también, o que manejan el absurdo. Y los chicos, chicas, se divierten como un público. Uh-huh. Y obviamente también es un poco de un trabajo de formación de públicos, ¿no? O sea, que se les ha dado, que ellos han tenido la oportunidad de venir y ver un montón de obras, ¿no? Uh-huh. que no necesariamente eran dirigidas para público infantil. ¿Crees que el Teatro del Pueblo en Zambisa se ha convertido ya en un legado de la memoria de Zambisa? No todavía, no creo. Creo que falta mucho trabajo, ¿no? Lo que sí se ha convertido es en una parte del pueblo y eso es mucho para nosotros, porque cuando entramos acá nos dimos cuenta
que muchas veces actuamos de una manera colonial, sin quererlo, ¿no? O sea, nosotros entramos acá, tuvimos la oportunidad de comprar un terreno, este terreno, y dijimos, bueno, como construyamos un teatro ya. Pero por suerte nos dimos cuenta que eso era una forma colonial de ir a un pueblo, ¿no? Y por suerte nos preguntábamos, oigan, ¿y será que el pueblo necesita un teatro? Aunque nosotros tengamos el justo derecho de construir un teatro donde queramos construir, ¿no? Exactamente. O sea, pero nuestra visión siempre ha sido con la comunidad. Entonces nos preguntamos, ¿habrá la necesidad de un teatro aquí en Zambisa? Entonces comenzamos a cuestionarnos, es decir, o sea, tendremos que construir un teatro, es decir, ya llegamos ustedes y aquí les vamos a dar teatro porque el teatro tal, tal, tal. Entonces, por suerte digo, hicimos esta reflexión y comenzamos, creo que de la manera más amable que pudimos, es tendiendo lazos, puentes con la comunidad antes de construir. Entonces nos íbamos presentando, mire, tenemos este terreno, vamos a construir un teatro, no sé si ha ido al teatro y no sé qué, y comenzamos a dar talleres para niños, talleres para las escuelas, para la tercera edad, nos presentábamos en las fiestas de acá, entonces la gente comenzaba a conocernos, ¿no? Y a decir, miren, estos chicos están haciendo algo para la comunidad. Entonces, recién ahí, cuando nosotros ya tendimos estos lazos y la comunidad nos dio tácitamente su aprobación, entonces recién llegamos, nos pusimos a construir el teatro. Entonces, claro, dijimos, qué chévere haber comenzado así porque la gente no se sintió como una imposición, impuesta, ¿no? Claro, Impuesta, sino que fue como un resultado de un trabajo que hicimos antes, ¿no? Un tejido ahí. Exacto. De poco a poco. Sí. Exacto, porque lo otro también hubiera sido lícito, pero hubiera sido como algo como muy impositivo. Entonces, eso ha permitido que nosotros tengamos esta relación y el teatro se constituya también en parte de la cultura del pueblo, porque este pueblo es un pueblo musical, un pueblo de danza, y además la cultura y la fiesta también acá es impresionante, ¿no? Entonces el Teatro del Pueblo se ha sumado como una parte cultural. Y es lindo, ¿no? Porque la gente viene acá y todo el mundo conoce el teatro, le manda al teatro o le acompaña hasta el teatro a la gente que produce. Claro. Y una vez nos golpearon la puerta y dice, vecinos, verán, esta gente ha venido a conocer el pueblo y les estamos haciendo conocer las partes importantes del pueblo. Y ya conocieron la iglesia y tal, y queremos que conozca el teatro. Entonces es lindo, claro, ¿no? Lindo, porque la gente como que ya se apropia también de este espacio. Eso me parece súper un detalle, sí. Y también cómo te vas siendo parte de la comunidad, cómo va aceptando también eso, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Entrar en ese proceso. Es muy difícil, o sea, hasta ahora nosotros no entramos y decimos, ya, o sea, no, o sea, estamos inventándonos cada vez, el público se aleja, viene, se va, la pandemia ha sido una maldición cambio para la humanidad, pero para los artistas ha sido otra, digamos, porque si hasta antes de la pandemia nosotros habíamos hecho un trabajo, habíamos tenido esta red con el pueblo, pero también con Quito, ¿no? Uh-huh. Porque ya el público de Quito bajaba y tal. Después de la pandemia nos ha costado muchísimo, incluso en la comunidad, porque ya se generaron otras dinámicas. Claro. Otras dinámicas de negocios, de qué sé yo, y otras dinámicas de llegar al pueblo y tal, y nos cuesta. Ha sido reinventarnos otra vez, volver al inicio del trabajo. Bueno, Pato, estamos llegando al fin de
de compartir contigo, de tu experiencia, tu saber. Y hacemos una pregunta al final de cada una de las conversaciones que hemos tenido, que es, si fueras nombrado, por ejemplo, en este momento vienen a golpear la puerta del Teatro del Pueblo y te nombran secretario de Cultura del municipio de Quito, o secretario de Cultura ahorita del nuevo viceministerio de Cultura que hay, y tuvieras el poder de intervenir en las políticas culturales, por ejemplo, ¿qué harías tú en torno a los niños, a las niñas y a los jóvenes, en torno al teatro para la infancia y la juventud? Yo, en primer lugar, como que me costaría aceptar ese puesto, porque, claro, o sea, no. Pero digamos, en este supuesto, ¿no? Yo creo que si vos tienes la oportunidad, primero, de servir al pueblo y servir a la infancia, y a través de la cultura, ¿no? Yo iría precisamente, reforzaría, ¿no es cierto?, el trabajo de artistas en territorio, ¿no es cierto? Trabajaría también en formación de nuevos públicos, en formación de públicos, y trataría de que, a través de que los artistas sean tratados con dignidad, ¿no es cierto?, llegar con talleres, con funciones, ¿no es cierto?, a los barrios, a las escuelas, digamos, que no tienen este servicio, y estoy hablando de las escuelas, digamos, estatales, ¿no es cierto?, fiscales, y yo creo que querría generar política pública, porque no hay políticas públicas, porque la idea es que cuando hay un secretario, un nuevo ministro, qué sé yo, vuelven a inventar. Y no hay nada que sostenga, porque no hay una política, ¿no es cierto? No hay una política de subvención, por ejemplo, a los artistas que hacen un trabajo en territorio, ¿no es cierto? Es eventual, sí, a veces se inventan un concurso, a veces no se inventan nada, y claro, no hay una política, ¿no es cierto? Y no hay una ley, una ordenanza que genere un rubro fijo para la cultura. Entonces yo creo que también por ahí hay que fortalecer estos lazos, ¿no? Y nada, yo me decía, chuta, que tenaz ponerse en esta posición, pero muchas veces estas instancias son instancias que se convierten en instancias de poder, y eso es grave, ¿no? Porque cuando ya ha perdido la voluntad de servicio a la comunidad, se vuelven en estos círculos, en estas élites, en estas argollas, y ahí no está pasando nada, ¿no es cierto? No está pasando nada. Entonces se gastan rubros ingentes en una noche de mapping, por ejemplo, claro, ¿no es cierto? Y entonces y no hay una equidad, o se inventan o se institucionalizan festivales fuera de la realidad, habiendo festivales como el de ustedes, como el de Cuenca, como el de Manta, como aquí mismo hay un montón de festivales que se sostienen a lo largo de los años, pero también tienen tienen ese compromiso, ¿no es cierto?, de servicio a la comunidad. Entonces, muchas veces no tienen auspicios, no hay una política para auspiciar y propiciar y facilitar esos eventos, los festivales, los tuyos, que son para niños, para la infancia, para la juventud, los títeres, que sí. Entonces, y se crean, digamos, rubros, pero estoy hablando del Festival de Loja,
O sea, no digo que no sea necesario, ni mucho menos, ¿no? Pero no es equitativo, no es equitativo, ¿no? Porque cuando hubo el inicio de esto tenía más presupuesto que todo el presupuesto para todos los demás artistas, Claro. para todas las demás manifestaciones. Y entonces yo creo que esas políticas, digamos, porque no hay políticas, se generan estas inequidades en el arte, Claro. ¿no? No hay una correcta distribución, digamos, porque de poder existir, pueden existir. Total. Pero el problema es que no existe una distribución correcta, porque de la misma forma se debería garantizar los fondos para otras iniciativas, que hay bastantes, iniciativas también a los procesos que tú dices ahorita, por ejemplo, en los barrios, fortalecer todo el trabajo que muchos actores culturales hacen en los barrios, en las parroquias. Entonces eso es súper importante también, garantizar eso. Claro, y es tenaz, ¿no? Porque no sé, y ahí no hay memoria. No, nosotros tenemos una memoria muy frágil, y más las instancias de poder, ¿no es cierto? O sea, y al no haber memoria no se reconoce el trabajo. Nosotros para el Teatro del Pueblo no hemos tenido ningún auspicio. Y ni cuando hicieron esta cosa que se llamaba el Teatro del Barrio. Yeah. Tomaron como ejemplo, nos investigaron, nos entrevistaron como ejemplo de modelo de gestión el Teatro del Pueblo. Y cuando nosotros quisimos acceder a un recurso, no salimos elegidos. Es muy loco, Claro, ¿no? Es muy loco. es Entonces, una contradicción. es una contradicción. Entonces, claro, yo digo, alguien que realmente sirva a la comunidad tendría que ver todas estas cosas, ¿no? Ver quién está trabajando en territorio, por ejemplo, y ahí fortalecer, ¿no es cierto? Hay festivales, o sea, que son emblemáticos, tienen que concursar por si acaso salgan como ganadores. Entonces, y además festivales que se mantienen 15, 20, 30 años. Entonces yo creo que deben tener un buen tratamiento. Los grupos, las agrupaciones que están trabajando, que realmente son un proyecto, ¿no? Claro. O sea, no debería ser el proyecto, la obra de teatro, sino la memoria histórica de esa institución. Exacto. Entonces... no solo es, digamos, el grupo que se forma para conseguir el fondo. Claro. Y es que ahora con ChatGPT puede ser un lindo proyecto. Claro. Y además, claro, no hay ¿cómo se llama? Ese incentivo a la gente que está trabajando, ¿no es cierto? Es decir, no hay ese reconocimiento a la historia y al aporte de la gente que está trabajando. Todo lo contrario, lo que pasa en la Casa de la Cultura, por ejemplo, ¿no? Que en vez de reconocer a esos grupos que están ahí, que han estado generando el movimiento artístico dentro de ese edificio de los espejos, quieren echarles. Y es tan irrisorio, por ejemplo, cuando para echarles levantan un concurso para que la gente vaya y diga, yo quiero utilizar estos espacios, la gente no va. O sea, hubo un inscrito. O sea, no hay nadie que quiera esos espacios. Y sin embargo quieren echarles. Y yo digo, se echan esos espacios de la Casa de la Cultura, vuelve a ser un edificio de espejos. Claro. Porque, y a la final el problema no es eso, que la gente habite estos espacios que en cierto momento estaban muertos, sino la posibilidad que la propia Casa de la Cultura garantice otros espacios en diferentes territorios. Totalmente. Que apoye de esa forma, o sea, porque así es, o sea. Claro, totalmente, ¿no? Y ahora que hablamos de memoria es eso, no tenemos, no se reconoce. Por ejemplo, a nuestro compa, al maestro, ¿no? Guido Navarro. O sea, nada. Le echaron de ahí a la Casa de la Cultura. O sea, como alguien que estorbaba a la Casa de la Cultura. En vez de reconocer todo el aporte que ha hecho el maestro Guido Navarro y todos los maestros, las maestras que están ahí, o sea, las quieren echar. O sea, y eso es perverso. Claro. Eso es perverso, ¿no? Ni siquiera decir voy a reconocer económicamente, no. Voy a castigar por viejos. Claro.
Es terrible. Es terrible, ¿no? Es terrible. Claro. En vez de haber un incentivo, un reconocimiento, hay un castigo. Claro. O sea, hablando de una política, digamos, entre comillas, cultural, como transversalizada por la obsolescencia, ¿no? Total. O sea, inmediatamente descartar a todos los maestros que han aportado dentro de la configuración de este teatro en Ecuador, del teatro en Quito, ¿no? Que son parte fundamental. Porque, y que viven todavía. Claro, porque han generado escuelas, han generado procesos, hay mucha gente de las nuevas generaciones que ha surgido de ahí y sigue generando también. Entonces, hay un vínculo, hay una raíz y no se puede perder esa raíz, pues está ahí. Total, total. Así que ojalá no sea secretario de Cultura nunca, pero sí, yo creo que hay que reflexionar sobre estos temas, ¿no? Sobre estos temas. Muchas gracias, Pato. Quiero agradecerte infinitamente por darnos este espacio, por haberte dado un poco de tu tiempo para poder conversar en este podcast, Las Voces del Maíz. Chévere, ¿no? Gracias a ustedes, ¿no? Y gracias al festival de ustedes también, que es necesario para las juventudes, para las niñas y niños y para, digamos, la cultura en general de nuestro país. El Festival Internacional de Teatro Fiti Guaguas de Maíz trajo Voces del Maíz, Sembrando y Cultivando Historias, un podcast para reflexionar sobre el teatro para la infancia y la juventud. Nos acompañó Saidum Choes.